¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Arrancamos la semana como siempre con muchísimo gusto de saludarlos y le damos la bienvenida de nueva cuenta ya de regreso a Laura Barrera. Laura. Encantada, Rafa, ya los extrañaba muchísimo a ustedes, al staff y a nuestro público. Tenemos mucha información, vamos a hablar de un acervo importante en el tema literario. Al staff no tanto, me imagino. No, al staff. ¿Por qué lo dices? ¿Me sabes algo, Rafa? No, pregunto por la cara de, mira cómo está entusiasmado el floor manager. Karen Rivera, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Laura, bienvenida. Rafael, bueno, pues un placer estar aquí iniciando la semana con toda la actitud. Y bueno, por supuesto, saludamos también a Laura Regis. Muy buenas noches en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a estar platicando de Apocalipsis Zombies. Sí, José Noé nos viene a hablar de este libro que es un poco alocado porque nos habla de zombies, nos habla de música y tiene una parte digital bastante interesante. Él nos acompaña en el estudio el día de hoy. Lo entrevistaste, Rafa, José Noé Mercado, autor de este título y que bueno, ha explorado en varios sentidos un tema que es de enorme actualidad, que además tiene correlatos muy interesantes con la vida contemporánea. No solamente se trata de zombies, digamos, de una manera superficial, sino qué nos dicen de nosotros y de los miedos que esconden en temas como la migración, por ejemplo. En fin, hay muchos otros, efectivamente, muchos otros asuntos que están por ahí como un subtexto. Les decía de la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que se cumple 90 años de este importantísimo acervo. Y seguimos calentando motores rumbo al centenario de Juan José Arreola. Sí. Qué cantidad de actividades sorprendentes. Sara Pod estuvo hablando al respecto de este gran artista mexicano y bueno, pues también tendremos los detalles. Y antes de comenzar, mi querido Mau, muéstranos aquí qué tenemos a nuestras espaldas. Es el mural de esta semana, que es autoría de Dulce Pinzón, que estará el próximo jueves acompañando a Angélica Bellera en Pulsiones. Son murales vitrales, como ella los llama. Propuestas muy interesantes también. Ahí podemos ver este Triceratops, algo surrealista lo que ella nos comparte. Y seguramente será una charla muy lúdica, pero para que nos vayamos familiarizando con lo del próximo jueves. Efectivamente. Bueno, pues tenemos esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. La Biblioteca Nacional de México recibió en donación el archivo del compositor decimonónico Aniceto Ortega, que incluye las partituras originales de la primera ópera en español y también considerada la primera obra lírica mexicana. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, en 1825, Aniceto Ortega fue sin duda un hombre inquieto. Además de ser un connotado médico obstetra, que tanto Maximiliano de Habsburgo como Benito Juárez reconocieron con puestos importantes en sus gobiernos, compuso valses, polcas y mazurcas. Entre sus piezas más reconocidas resalta La Marcha de Zaragoza y la ópera Guatemotzin, totalmente en español. Aniceto Ortega del Villar fue uno de los fundadores del nacionalismo mexicano en la música. Él crea la primera ópera en español, es Guatemotzin, que lo tenemos aquí, y tenemos el original de esta partitura que se está ya empezando a estudiar por el doctor Samuel Maínez, Champion, un gran músico mexicano también. Aquí donde estamos, el Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional, nos corresponde, desde que se tiene la intención de recibir una donación, verificar el estado en el que se encuentra, antes incluso de aceptar la donación de archivos, bibliotecas o cualquier otro tipo de documentos. Por ejemplo, se han protegido muy bien en estas fundas plásticas, pero nosotros los dotaríamos tal vez de otro tipo de guardas que le darían mayor conservación por más tiempo a los documentos, dependiendo de su materialidad. El archivo contiene negativos en vidrio y plástico, impresiones fotográficas, documentos como cartas y partituras, entre otros. Son 144 partituras, hay 9 expedientes, digamos que sería el cuerpo más amplio. Llegó el archivo en 2 cajas, una de documentos en papel y otra de documentos fotográficos. Entonces no es muy voluminoso, pero es muy valioso.
Y también vienen en camino los libros, la biblioteca de la familia Ortega, y esos son aproximadamente 60 volúmenes. La Biblioteca Nacional de México está trabajando para que el archivo de este hombre, que murió en 1875, apenas a los 50 años de edad, esté pronto al alcance del público y de los investigadores. Noticias 22, Irma Gallo. Sirva esto para aclarar que Aniceto Ortega es más que el nombre de una calle allá en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, un personaje fundamental en la música del siglo XIX, y que esto sirva no solo, Laura, Karen, para tener este valioso archivo, sino también para que se reponga en la escena, en las salas de concierto, la música de don Aniceto Ortega, desde la Marcha de Zaragoza hasta, ¿por qué no?, Cuauhtémoc. Efectivamente, y ahora que comentábamos mientras veíamos la nota, el tema de la grafía, de la escritura que tiene, porque aparece como Cuauhtémoc y existe un poco la idea de hacer la corrección. Se habla del mismo personaje, siempre estamos hablando del mismo personaje, y se habla también en la ópera de su martirologio. Pero bueno, tal cual como la concibió él, es Cuauhtémoc, efectivamente. Y además interesante la historia que narra, porque es la primera ópera, digamos, inspirada en un suceso histórico mexicano, que es la derrota de Cuauhtémoc frente a los españoles, ¿no? Entonces merece la pena pues, rescatarla. Además, Ortega también fundó la Asociación Filarmónica Mexicana, que es el antecedente del Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Más un personaje muy importante. Sobran los pretextos para celebrar a don Aniceto Ortega, e insistimos, amigos de Bellas Artes, pongan su música en las salas de concierto. Efectivamente, y lo que tenemos a continuación, Rafa, Karen, tiene que ver con también el impulso a la música y la formación de nuevos valores en la música. Así es, porque la UNAM busca fortalecer a los nuevos o a los jóvenes directores de orquesta. El Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM se encuentra en su etapa de eliminatorias en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El galardón, que es único en su tipo en América Latina y que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, será entregado a uno de los 11 finalistas que hasta ahora compiten como parte de esta convocatoria. No hay demasiados espacios muy asequibles, digamos, para este tipo de competencias o para un planteamiento académico, y el objetivo del premio es impulsar a los jóvenes directores de manera internacional y también evidentemente generar, digamos, un interés en los participantes mexicanos para convocar, a llamarlos, digamos, a participar, a competir, a mostrar sus habilidades. Tiene un antecedente muy importante, que fue el premio Eduardo Mata, y que después de varias ediciones nosotros lo hemos acogido, digamos, en la universidad como premio OFUNAM. Es importante que esté basado, digamos, en la orquesta, que es una orquesta muy, muy importante en nuestro país. La convocatoria se cerró en abril y estuvo dirigida a participantes de todo el mundo nacidos después de 1983. Entre los finalistas se encuentra el mexicano Jorge Vázquez, director asistente de la Ópera Nacional Polaca, el chino Jin Chang-li, y el venezolano Rodolfo Barraez, director itinerante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de su país, quienes fueron seleccionados de un total de 93 aspirantes. Lo que se buscaba es justo gente joven que tuviera algunas talentos y algunas características importantes para estar frente a una orquesta. Estas son, pues, desde la misma conocimiento de las partituras, el conocimiento musical, el conocimiento de la estilística de cada obra que se propone en el repertorio del premio. Está pensado cada una de las obras que está propuesta justamente para hacer ver estas características. El concierto para elegir al ganador incluye las piezas como Collage de una orquesta de Armando Luna y el primer movimiento de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, y se realizará el domingo 23 de septiembre a las 12 del día. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, dos objetivos principales tiene esta convocatoria, Laura. También
además de motivar a los jóvenes directores de orquesta, es promover el trabajo que hace la OFUNAM y promover la música tradicional mexicana que está incluida en el repertorio con el que van a participar estos directores. Así que bueno, pues quienes quieran hacerlo, ahí tienen los datos, Rafa, y ahora nos vamos a algo que les anunciamos al inicio del programa. Sí, porque yo ya no libro, desde el 83 para acá ya no puedo ser director de orquesta, me queda un poco tarde. Comenzaron los festejos por los 90 años de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, guardiando un acervo de inestimable valor histórico y lienzo de la monumental obra de Vladi. En el marco del 90 aniversario de la Biblioteca Lerdo de Tejada y celebrando el trabajo del muralista ruso-mexicano Vladi, inmortalizado en las paredes del recinto, la exposición Vladi, del taller al mural, da cuenta del trazo revolucionario del artista. Pues sí, este año la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumple 90 años de haber sido fundada. La fundación de esta biblioteca nace en Palacio Nacional a instancias del entonces secretario de Hacienda, don Luis Montes de Oca, que le encarga a dos personajes muy importantes históricamente hablando, a don Jesús Silva Herzog y a Francisco de Gamoneda, el formar la biblioteca. El maestro Vladi es un maestro ucraniano, ruso de origen ucraniano, que vino huyendo del estalinismo a México y bueno, pues él estaba en la relación con la Escuela Mexicana de Pintura y parece ser que José Luis Cuevas de alguna manera interviene para que los murales que le habían dicho que los podía pintar él, los acaba pintando el maestro Vladi. La muestra recorre a partir de bocetos, dibujos y grabados las ideas del artista previas a materializarse en su emblemático mural. El Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene como dato 1005 obras de Vladi, entre ellas 318 cuadernos, que son los cuadernos de trabajo en los que Vladi hacía reflexiones, dibujos de toda su vida. Están en comodato por parte de la familia de Vladi y son los que encontramos aquí. La biblioteca tiene algunos grabados que también tienen bajo su custodia. La exposición está conformada por los bocetos que Vladi hizo como parte de su trabajo creativo y de construcción de todo un concepto. Lo que van a encontrar en la exposición son algunos de los bocetos preparatorios que él fue trabajando fundamentalmente en cuadernos, en más de 100 cuadernos más o menos es que él plasmó, y seleccionamos algunas imágenes representativas. Y también algunos grabados. Él prácticamente todas las imágenes que plasmó en el mural posteriormente las llevó a grabado. Este mural es poco conocido, que invitamos a todo mundo a que lo visite porque es una gran sorpresa, es un mural distinto al de la Escuela Muralística Mexicana, es un mural de vanguardia, digamos, en un momento distinto, pintado por alguien que viene ya de la época de la ruptura. La exposición Vladi, del taller al mural, estará abierta hasta el 27 de septiembre en la Biblioteca Lerdo de Tejada y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La entrada es libre. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Los murales revolucionarios. Nos quedamos admirando de Vladi en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, bueno, que cumple 90 años. Muchas felicidades a este recinto histórico. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a la pausa y regresamos con José Noé Mercado y el apocalipsis zombie. Así que pongan mucha atención. Igual y ya lo estamos viviendo, ¿eh? Ya lo estamos viviendo. Podrían tener junto a ustedes algún zombie sin que se hayan dado cuenta. O serlo ustedes mismos. O dos, digo yo. O dos. Lo dices por mí, ¿no? Vamos a una pausa. Bueno, si no han ido a esta muestra que les vamos a recomendar, ya vayan, porque pues ya se les está acabando el tiempo. Hispanic Society of America, que esta semana es su última en el Palacio de Bellas Artes, y entre sus reliquias podemos encontrar textos poco conocidos de dos distinguidos autores novohispanos.
Dentro de las más de 200 piezas de las que consta la muestra Tesoros de la Hispanic Society of America, que se exhiben en el Palacio de Bellas Artes, se encuentran 4 publicaciones que la doctora María del Rosario Mendoza denominó como plumas criollas en Nueva York. Se trata de obras escritas por Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Los dos autores eran poetas, entonces cuando escriben con una elocuencia poco usual, por eso eran personas privilegiadas y por eso todo el mundo los reconocía. Pero además, fíjese, los dos eran científicos, no solo Carlos de Sigüenza y Góngora, sino también Sor Juana tenía un pequeño laboratorio y hacía experimentos, entonces tenían una sensibilidad renacentista. Les interesaba todo, les interesaba la naturaleza, les interesaban los astros, les interesaba el pasado, la cultura antigua. Los grandes autores, ellos los estudiaban. Por encargo de la Corte de Madrid, la escritora novohispana escribió teatro religioso conocido como autos sacramentales, que tenían el propósito de evangelizar a los indígenas. Los dos de Sor Juana son los villancicos que se cantaron en la Catedral de México para San Pedro, en los maitines. Y el segundo de Sor Juana es el auto sacramental del Divino Narciso, que tiene una loa en donde aparecen rituales prehispánicos y hermanan los rituales prehispánicos con los de la Santa Eucaristía. Del historiador de Sigüenza y Góngora se expone el libro El Teatro de Virtudes Políticas, que es una descripción de los significados de los arcos triunfales que se utilizaban para legitimar al virrey, así como el libro Astronómica y Filosófica. Expresa las razones científicas por las cuales el cometa que apareció sobre la Ciudad de México en 1680 no podía hacer daño, y hace todo un razonamiento perfectamente argumental, científico, comprobando que el padre Quino estaba equivocado y que su refutación no era válida y que efectivamente el cometa no iba a hacer ningún daño. Estas piezas forman parte de la colección de acervo español más importante fuera de la península ibérica, que podrá visitarse hasta el 23 de septiembre. Nos debe de servir para sentirnos orgullosos de lo que somos, este sincretismo cultural del cual somos herederos. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, lo que les anunciábamos hace un ratito, el apocalipsis zombie ya está aquí. ¿Será este el fin de la humanidad, Laura? Rafa, platícanos, por favor. Es un honor recibir en este espacio a una persona que en lo particular admiro mucho, no solo por ser un gran cronista de nuestra época, sino también por ser un melómano, un operómano apasionado y que nos invita a vivir el fin de los tiempos, José Noé Mercado. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias por esta recepción tan cálida y es desde luego un placer encontrarnos para platicar de esta novela. Y subrayo, y me gusta empezar hablando que eres crítico de música y que además eres operómano, porque en el apocalipsis zombie la música juega un papel fundamental. Prácticamente cada capítulo trae un subtítulo ligado, y no necesariamente a ópera, sino a cuestiones más urbanas, más cotidianas. Mucho rock, vemos desde Cristina Aguilera hasta los Rolling Stones. Y esto viene a propósito porque este libro, que ya tiene un año circulando en su formato físico, se acaba de lanzar en su formato digital. Pero platícanos, José Noé, ¿por qué volver la mirada a algo que es tan de la cultura pop como el apocalipsis zombie? Bueno, efectivamente la parte musical es como el hilo conductor de la narración, porque bueno, cada uno de los episodios tiene, digamos que un soundtrack que va hilando los episodios, los capítulos, de tal manera que está estructurado como una serie de televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues la música es parte fundamental. Pero esta novela nace básicamente de diferentes apetencias literarias y artísticas que se conjuntan
y que podría sintetizar de manera muy breve en 3. La primera de ellas es que quería hacer una historia muy espectacular, que digamos que siguiera los parámetros de las grandes producciones, de los grandes blockbusters de la industria fílmica, ¿no? También me interesaba mucho utilizar a la Ciudad de México como un personaje y además dotarla de numerosos episodios que tuvieran, digamos que todo lo espectacular y todo lo magnífico de una superproducción, ¿no? Entonces podemos encontrar, aparte del apocalipsis zombie, de la invasión propiamente, pues encontramos persecuciones, encontramos batallas aéreas, encontramos incendios, digamos que muchos episodios que son espectaculares en ese sentido. Pero creo que la base de todo es el tratar de contar una historia contemporánea de nuestro México, de Latinoamérica, y para ello me pareció muy curioso, muy anecdótico, pues utilizar la figura del zombi, que es uno de los personajes de la ficción de terror más, digamos que queridos en los últimos años, y es que tiene una gran capacidad para volverse metafórico, para significar muchas de las realidades que estamos viviendo actualmente. Inclusive en estas crónicas que nos compartes, encontramos figuras como la del Nini. Te decía, a veces a mí me preocupa más el Nini a que te coma el cerebro un zombie, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el Nini también tiene mucho tiempo libre y entonces puede caer, digamos que en el ocio, que bueno, pues por ahí se dice que es la madre de todos los vicios, aunque también dicen que puede ser como la madre de la vida padre, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente de eso, digamos que el zombi puede adquirir muchas significancias. Y entonces puede significar sí un monstruo que desde luego atenta contra nuestro orden, atenta contra nuestra vida, contra nuestra cultura, contra nuestra forma de entender el mundo, pero al mismo tiempo resulta espeluznante porque también se muestra como un reflejo, como una especie de doppelganger que quizá también nos está reflejando a nosotros mismos, ¿no? Y entonces quizá ese Nini también tiene muchas de las actitudes del zombi y viceversa, ¿no? La apatía muchas veces que tenemos ante el mundo, ante las circunstancias, ante la violencia misma, porque finalmente aquí Lautaro, que es nuestro guía en esta expedición en el apocalipsis, que es el encargado, bueno, quien será quien anda buscando a su familia, no les voy a decir si la encuentro o no para que lo lean, es el que precisamente nos invita a identificarnos con esas pues sí, violencias, con esas referencias tan comunes y cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas y no por eso son menos importantes o trascendentes en nuestro día a día. Así es, Lautaro Simard es de hecho un periodista que nos va dando cuenta de lo que va ocurriendo en esos momentos de crisis en donde, bueno, pues los muertos se han levantado y, bueno, pues vienen por nosotros, digamos, como los seres humanos que somos, pero que además no tienen una razón. Es decir, no podemos negociar con ellos, no podemos tratar de complacerlos, porque en el fondo parte de ese terror consiste en que no hay una situación lógica por la cual ellos estén devorándonos, ¿no? Entonces se vuelve sí, precisamente una metáfora de la violencia que estamos padeciendo, no solamente en nuestro país, sino en términos generales en el mundo. Y bueno, pues en ese sentido el zombi también nos aterroriza justamente porque se convierte en una representación de todos nuestros miedos, de nuestra incertidumbre, y bueno, pues eso trasladado a la cultura pop también no deja de ser como muy atractivo, porque quizá representa todo aquello que quisiéramos nosotros evitar en nosotros mismos, ¿no? La putrefacción, la alienación, puede también representar la vejez, la decrepitud, o simple y sencillamente la manipulación sin ningún tipo de raciocinio. Vivimos en tiempos apocalípticos, ¿no? Yo creo que parte de la historia pues nos lleva a replantearnos hasta dónde ha llegado nuestra humanidad, ¿no? Y qué podríamos considerar como inhumano. Creo que el zombi en ese sentido es una muy buena referencia para saber si estamos quizá no en un apocalipsis, sino incluso en un post-apocalipsis, ¿no? En donde encontramos incluso la necesidad de volvernos resilientes, ¿no?
pero al mismo tiempo de no dejar de sorprendernos con el horror, con el miedo, con los límites, con todo aquello que justamente nos permite convivir como una sociedad y que nos permite formar una cultura, que nos permite tener leyes y que nos permite también vivir en un respeto, ¿no? Cuando todo eso se vulnera, bueno, pues al mismo tiempo que nos pone a prueba, digamos, también pueden surgir aspectos muy positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya lo decías que Lautaro se dedica a buscar a su familia y entonces, bueno, pues los sentimientos más nobles también pueden aparecer en esos momentos de crisis, pueden aparecer esos momentos que te unen con otros, que te hacen encontrar cuáles son los puntos en común y bueno, pues creo que en este sentido la cultura pop, la música, la literatura, los videojuegos y muchos otros, digamos que entretenimientos de la vida cotidiana, pues nos hacen tener una especie como de hermandad cósmica con los otros, ¿no? O sea, puedes estar viviendo en México y puedes estar viviendo en Japón y a lo mejor compartir los mismos sentimientos o las mismas apetencias, ¿no? Hay una luz de esperanza al final de ese túnel. Y bueno, en esta narrativa que comentas televisiva, ¿nos recomiendas de repente en el capítulo de Velvet Underground ponerle play a Velvet o ponerle play a los Rolling Stones para echarnos ese capítulo? Sí, exactamente. Lo que pasa es que en cada uno de los capítulos viene un código Quick Response que, bueno, pues nos lleva directamente a la música con la que se titula ese episodio. Y el título hace referencia no solamente a lo que contiene digamos que la novela, sino también nos hace como una referencia un poco como en el coro griego, en donde quizás se burla, quizá ironiza, quizá comenta las acciones de los personajes, ¿no? Entonces la música por eso tiene una parte sustantiva en la narración. Como en todo tu trabajo, mi estimado Noé, que nos has llevado al backstage de los grandes escenarios y nos has invitado a disfrutar los capítulos y la historia de la ópera en México y ahora este Apocalipsis Zombie, que reiteramos lo pueden conseguir en su formato físico o desde hace ya un par de meses descargarlo en su versión digital, donde también tendrán acceso a toda esta propuesta de la cultura pop y de la música. Finalmente, mi estimado Noé, ¿qué sigue después del Apocalipsis? Bueno, pues estoy trabajando en algunas cuantas historias por el lado de la literatura, que espero ya muy pronto estén disponibles, y por el lado periodístico, que también, como sabes, desarrollo. Bueno, pues tengo planteado pues hacer un libro con las entrevistas que he realizado en los últimos años con las personalidades más relevantes de nuestro ámbito operístico. Y entonces, bueno, pues creo que es un libro que está haciendo falta para conocer justamente todo lo que tenemos de valor en términos vocales en las últimas 2 décadas, por lo menos. ¿Cuándo usted lo presentamos aquí? Me encantaría, Rafa. Señores, señoras, José Noé Mercado, Apocalipsis Zombie, no se lo pierdan y vamos a reconocernos en este fin del mundo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a ti, Rafa, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y tenemos mucho más aquí en Noticias 22. La literatura viaja en metro. Distintos escritores nacionales comparten con el público sus vivencias en la gran telaraña subterránea de esta ciudad, escenario de historias impensadas. Yo tenía 6, 7 años cuando se inauguró y te puedo decir que verlo era así con sus colores naranja brillante, era una experiencia deslumbrante. Había gente que hacía recorridos para pasearse en el metro. Y bueno, poco a poco yo lo fui incorporando a mi escritura y a mis lecturas. En los trayectos largos me aventaba libros completos. Y de pronto, pues historias que se te van ocurriendo, ¿no? Personajes que ves en el metro. Desde 1970, el metro ha fomentado la lectura entre sus usuarios, con publicaciones o el préstamo de libros. Con el tiempo, no solo Rodrigo González o Alex Lora lo hicieron parte de su trabajo. Mucho antes que ellos, José Emilio Pacheco ya había volteado su mirada hacia este mundo subterráneo. La Fiesta Brava, que es el cuento de José Emilio Pacheco, que de alguna manera inaugura probablemente las publicaciones en torno al metro de la Ciudad de México, porque se publica en 1971. Mauricio Molina, por ejemplo, lo definía como una suerte de telaraña subterránea o una suerte también de máquina del tiempo, pero
Podríamos hablar de un gran crisol en el que se dan cita vidas, experiencias, edades, procedencias. Si en un lugar puedes pensar en la mixtura, el mestizaje, la cercanía a las fronteras, es en un espacio tan vital y tan transversal como el metro. ¿Sabes qué se me ocurre pensar? Que es una suerte de Aleph borgiano, en el que te encuentras como todas las posibilidades en un solo tren. A un año de cumplir 5 décadas de dar servicio, el metro continúa fomentando la lectura y acercando a los escritores con su público. Este es el propósito del programa Los escritores viajan en el metro, el cual se desarrolla en el Museo del Metro, localizado en la estación Mixcoac de la línea 12. En principio, pues son escritores que de alguna manera, precisamente por su deambular por la ciudad, han tenido la posibilidad de que el metro forme parte de sus vidas. En ese sentido, casi todos han escrito sobre el metro, han tenido algún episodio que contar. Por ejemplo, en mi caso, tengo muchas historias, ¿no? Sorprendentemente, yo no me había dado cuenta que ese era el caso. Mauricio Molina tiene esta novela Tiempo Lunar, que una parte sucede en el metro de la Ciudad de México. La gran mayoría, y esa es una parte muy bonita, han sido increíblemente generosos. Nosotros que trabajamos en Cultura Metro estamos profundamente agradecidos en general con los creadores del arte, porque nosotros tenemos 0 pesos de presupuesto. Entonces, ¿cómo logramos hacer todo lo que hacemos? Que tenemos un cine, que tenemos mantenimiento de zonas, que tenemos conciertos, teatro, danza, exposiciones, siempre ha sido gracias a la gentileza y sensibilidad de los creadores que nos regalan su conocimiento, su sabiduría y su producción. Los escritores viajan en el metro continuará con Alberto Chimal, Mónica Lavín, Socorro Venegas, Ana García Bergua y Orlando Ortiz. Este martes a las 18 horas el turno es para Viviana Camacho. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Qué tal, Rafael? Los escritores viajan en metro. Y bueno, así surgieron también varias historias importantes en el panorama literario de México. Pues si te dedicas a las letras, no tienes muchas alternativas para viajar. Del 20 al 23 de septiembre, Puebla se viste para dar arte y para celebrar también algo que es muy importante. La inclusión y la diversidad. Vamos a ver en qué consiste este festival. Apostando por el arte y la cultura como eje de desarrollo e integración social, llega la 4ª edición del Festival Diverso con distintas actividades abiertas al público. Este encuentro inclusivo es organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Esta es la 4ª edición del Festival Diverso de Arte e Inclusión. Va a estar precioso. La verdad que cada edición que hemos tenido está llena de eventos profesionales. Eso es lo que más tendríamos que destacar, que la gente que acuda va a ver a bailarines profesionales, pintores, actores de teatro, puestas en escena, talleres, y tenemos la presentación de una pianista que viene de Japón, que estamos muy, muy contentos, junto con David Ladrón. Él es un joven talento de Guadalajara. Además de las presentaciones de artistas invitados como el dueto de piano 4.18 y el poeta Equigua Adler Beléndez, en el itinerario se han incluido actividades para todo tipo de público. El teatro de ciegos, tenemos el viernes todo un ciclo de conferencias acerca de la accesibilidad en la cultura y en el arte. Tenemos la proyección de cine de la delgada línea amarilla, orgullosamente cine mexicano, pero ¿cuál es lo distinto, no? Bueno, que usted puede venir acompañado de su pareja, si es ciega o sorda, o si es usted regular, y todos estamos juntos en la misma función. La inclusión es el móvil del festival a partir de la 2ª edición. En la primera edición hablábamos de arte y discapacidad. Luego entendimos que lo que ocurre en el mundo ya no es el tema de la discapacidad, porque la discapacidad no es del individuo, la discapacidad es de la sociedad, que no podemos o que no ponemos las situaciones accesibles para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, del primero al segundo festival ya hablamos de la inclusión.
ya no estábamos hablando enfocados en la discapacidad, sino en la inclusión, que todas las actividades son gratuitas. Vamos a tener al grupo de Paradance Paralímpico. Ellos son los bailarines de danza deportiva, que es el nombre correcto de la danza en silla de ruedas. Ellos cierran el domingo también junto con la pianista que viene de Japón. Diverso se realiza en la ciudad de Puebla del 20 al 23 de septiembre y pueden consultar el programa completo en la página imacp.gov.mx. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Ya pasó más de un siglo de su partida, de su fallecimiento, y ciertos planteamientos, ciertos postulados filosóficos de Friedrich Nietzsche siguen siendo vigentes. Vamos a ver por qué. Presidente de la sección mexicana de la Fundación Ética Mundial, Gerardo Martínez Cristerna, se ha dedicado a promover una ética de la responsabilidad. En su más reciente libro, Nietzsche, Voluntad de Poder, intenta lograrlo a través de la filosofía del autor de Más allá del bien y del mal. Me acerco a Nietzsche y Nietzsche me da la forma de fundamentar esta ética por medio de su filosofía, y es lo que me inspira a mí, la unión de Nietzsche, Hans Kuhn y su servidor. La filosofía de Nietzsche, la cosa más particular que no se maneja generalmente en la academia, pero él era muy dedicado a la parte de la física, o sea, la física describe cómo es la naturaleza. Sí. Y Nietzsche le decía al mundo, le decía a Dios, gracias a Dios que me dio un corazón tan cercano a la naturaleza. Entonces, Einstein, lógicamente con su teoría de la relatividad, pues se acerca mucho a Nietzsche de muchas formas, porque Nietzsche describe la naturaleza por medio de dos dioses, Apolo y Dionisio. Él dice, por ejemplo, vamos a poner, los hombres hemos creado a los dioses, pero les hemos dado nuestra voluntad a los dioses. Ahora hay que dejarlos descansar a los dioses, dejarlos descansar y hacernos nosotros responsables de nosotros mismos. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo al acontecer cultural del mundo entero. Ya nos platicarás, más, ¿no? Ya nos platicarás lo que viste tú, pero aquí tenemos una probadita. No solo eso, les voy a mostrar algunas imágenes, a ver si les gustan. ¿Nos las compartes por el mural? Sí, si les parece, los compartimos en el mural, ¿no? No sé qué tal irá. Pues mejor, vamos a dar una vuelta por el mundo y después veremos las fotos que Laura nos va a compartir. Haruki Murakami pidió que retiraran su nominación al Premio Nobel de Literatura Alternativo después de que el galardón fue pospuesto este año por un escándalo de acoso sexual. El escritor japonés dijo que preferiría concentrarse en escribir lejos de la atención mediática. El anuncio lo dieron a conocer los organizadores del premio a través de Facebook. El Premio Nobel de Literatura Alternativo será anunciado en octubre. El Ballet de Nueva York despidió a dos de sus bailarines principales, Amar Ramazar y Zachary Catasaro, por haber sido acusados de divulgar fotos y videos de mujeres desnudas. La demanda, que fue presentada por una mujer, dijo que ellos eran parte de un grupo de bailarines que envían fotos de mujeres sin su consentimiento. A este cese se suma la renuncia de otro integrante de la compañía, que se cree iba a ser despedido por la misma causa. Dos figuras colosales del antiguo rey egipcio, Ramsés III, y dos obeliscos fueron encontrados en un sitio arqueológico del Cairo, que actualmente se encuentra en proceso de renovación. Además, dos columnas pertenecientes a Ramsés III fueron restauradas y erigidas en el sitio. El ministro egipcio de Antigüedades, Khaled Al-Anani, dijo que el sitio contenía aproximadamente 20 obeliscos que habían sido dañados en los últimos 100 años. Bueno, pues Murakami hizo muy bien. Sí, porque si
le dan este premio Nobel alternativo, ya no puede ir por el Nobel real. Es que es muy confuso lo que está pasando allá con la academia. Realmente sí. ¿Y porque el premio Nobel real también ha perdido el prestigio que tenía, entonces no sé realmente cuál es el significado que pueda tener actualmente para un escritor. Pero no es culpa de la academia. Volvemos a estas cuestiones de los prejuicios entre la vida pública y la vida privada, más allá de que juzguemos o que señalemos el comportamiento negativo de alguien. El arte es aparte. Y es una oportunidad también para revisar qué está pasando en el mundo de la literatura, ¿no? Cuáles son ahora estas características, si es que se puede hablar de ellas, que definen a la literatura del siglo XXI. Y pasa en el cine y pasa en el teatro, y ya vieron también, hasta en el ballet le está pasando ya en Nueva York, por andar haciendo cosas que no deben. El Me Too. El Me Too. Lo que no es un Me Too es esta pausa. Entre las criaturas que habitan su universo literario, Juan José Arreola eligió a la migala para explorar la angustia de la muerte ineludible. La migala es una araña sudamericana cuyo veneno es mortal. Este arácnido le sirvió a Juan José Arreola para escribir uno de sus cuentos más emblemáticos. En la narración, un hombre deja libre en su casa una migala, esperando el momento en que ésta termine con su existencia. Creo que mi abuelo pudo ser un gran artífice en el sentido de abordar como los grandes temas, pero desde una perspectiva personal. Y este es muy especial porque guarda misterio, oscuridad y representa en buena medida también ciertas ideas que tuvo alrededor de la muerte. Me acuerdo una tarde en Guadalajara, en donde abordamos el tema y básicamente acordamos lo siguiente. La muerte está bien, solo hay que tener cuidado con su forma. A partir de este relato publicado en los 50, Alonso Arreola hizo una apuesta teatral en donde ha combinado la música y la poesía de personas que han optado por el suicidio. Esto no es una oda al suicidio ni a la muerte, pero sí es una perspectiva diferente ante personas de muy diferentes espacios, de muy diferentes perfiles, que hicieron algo que valía la pena y que de pronto, por una u otra razón, no pudieron resistir más su propia presencia. Me pareció muy interesante hacer una suerte de reivindicación del suicidio, pero también un tributo a 22 personas que decidieron tomar esa vía. 8 son artistas mexicanos, hombres, mujeres, y otros tantos también son músicos anglosajones que nos gustan. Entonces hay, digamos, un traslape un tanto desquiciado en tiempo y en espacio, por lo cual me pareció que la mejor forma de unidad consistiría en un programa de radio, ¿no? Entonces, al final lo que se hace es una telaraña, ¿no? Con 4 personajes que van encontrando coincidencias. Por casi más de una hora escuchamos el texto de Juan José Arreola, pero también el pensamiento de Jaime Torres Bodet, Antonieta Rivas Mercado y Eugenio Toussaint, entre otros. Cuando hice el guión, a mí lo que me parecía fascinante era justo como respetar el poder del texto de mi abuelo, pero que pudiera servir como un vehículo en tiempo y en espacio para que pudieran convivir una serie de personajes y de elementos que normalmente de pronto pareciera que no tienen conexiones, cuando que tienen profundas relaciones, ¿no? O sea, poder escuchar un texto de Teresa Vera, poeta tabasqueña del siglo XIX, mientras suena de fondo Nirvana, ya esa sola idea para mí era absolutamente atractiva, ¿no? Pero como bien dices, es un juego de pesos y contrapesos y de balanzas. La migala, una lectura suicida de Juan José Arreola, cuenta con la participación de Denise Gutiérrez, Sofía Mora, Mardonio Carballo y Alonso Arreola. Se estrenó en la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero ofrecerá otras funciones durante la Feria del Libro de Aguascalientes. Noticias 22, Alberto Aranda. Un abrazo muy grande a Alonso, además gran músico, y quién mejor que él para hablar del legado de su abuelo. Y no se pierdan el próximo 21 de septiembre, aquí en Noticias 22,
un homenaje muy humilde, muy sentido, que le vamos a rendir, por supuesto, a 100 años de su natalicio al gran Juan José Arreola de Zapotlán el Grande. Además, interesante la propuesta que hace, ¿no? Partir de esta figura de la araña venenosa para hablar de la muerte, del suicidio, de lo que ocurre actualmente con algunas artistas. Bueno, es bastante interesante esta puesta en escena. Personajazo. Personajazo. Y bueno, lo que les tenemos a continuación tiene que ver con, hablábamos de algunos de los cuentos, de los relatos breves, que realmente era un maestrazo de los relatos breves, y por ello incluso le valió, digamos que la envidia de Jorge Luis Borges por algunos de los relatos que escribió, de algunos de estos cuentos, entre ellos El guardagujas, que es fabuloso, que habla precisamente de un guardagujas que está platicando con un hombre que llega a la estación con su enorme maleta y que empieza a hacerle una serie de preguntas para saber si puede tomar el tren para llegar a un lugar llamado T. Y el hombre envuelve. Realmente sí es muy borgiano, digamos, ese cuento, porque habla de espacios y de tiempos. Bueno, pues justo la escritora Sara Pot Herrera vuelve la mirada a la figura de Juan José Arreola y, de otras cosas, reflexiones sobre este cuento, El guardagujas. Dice el poema, somos los de a pie, los que andamos siempre con las manos en los bolsillos, y unos van y otros vienen, y nosotros seguimos con las manos en los bolsillos. Somos los de a pie. Arreola es de a pie. Arreola tocó puertas, Arreola abrió puertas. Arreola saludaba en la calle, y hasta los que no lo conocían se sorprendían de que lo saludara, ¿sí? Juan José Arreola desarrolló múltiples intereses en su literatura, pero fue el cuento en donde logró mostrar una versatilidad pocas veces vista. Arreola tiene cuentos que son de antología. El guardagujas que dijo Borges me hubiera gustado ser su autor. Y ayer estuvimos repasando otros textos de los que se habla menos, la relación con el cine, por ejemplo, la relación con la ciencia, la relación con la tecnología, la relación con Dios, la relación con Judas, la relación con los apóstoles, con la Biblia, con los evangelios apócrifos, en cuanto a ficción, en cuanto a ecos con la cultura. Para la profesora de la University of California, es necesario volver a leer los textos que publicó en la revista de la universidad. Ayer vimos 10 artículos que yo reuní. Uno comienza con Borges, que es una reseña ejemplar, y sigue con versiones de poesía que no es suya, con traducciones, con crónicas periodísticas, periodismo cultural, con reseñas de época. En un momento reseña una exposición de arte, reseña la fotografía de Lola Álvarez Bravo, va a hablar de Angelina Beloff, de María Izquierdo, va a dedicarle un texto a Amalia Hernández, va a hablar de lo que está sucediendo en su momento. Entonces, volver a Juan José Arreola es recorrer un siglo con él. Y no solamente en la revista El UNAM, en suplementos de periódicos, en periódicos mismos está la presencia de Juan José Arreola, más allá de lo canónico, más allá de varinvención, de confabulario y los múltiples confabularios, de palindroma, de bestiario, de inventario. Su inventario es mucho más amplio. Sara Pot Herrera, junto con María José Rodilla, Pablo Brescia y Rafael Olea, ofrecieron una conferencia sobre el escritor jalisciense en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Noticias 22, Alberto Aranda. Elena Garro está de regreso en la escena teatral. Y esto será Bajo el árbol de su prosa, que florecen reflexiones sobre la discriminación y el conflicto de clases sociales. A 20 años de su muerte, la compañía Miroarte recuerda a Elena Garro con el montaje de El árbol, obra en que la polémica autora aborda temas como la violencia y la discriminación racial. Mientras montábamos la obra, hablábamos todas estas cosas, ¿no? Y decíamos que a veces en pequeños detalles en la vida cotidiana, todos tenemos una parte de racismo, ¿no? Todos. Son cosas a lo mejor muy sutiles, pero que ahí están latentes y vigentes. Es la historia de dos mujeres provenientes de orígenes muy opuestos de México. Con el paso de los días, su relación se torna íntima, entre secretas confesiones y un pasado revelador. Sus mundos maravillosos que ella maneja, y a mí me interesaba en el sentido de que yo vengo de un pueblo del estado de Guerrero,
Y me recuerdo mucho a mi infancia en el sentido de que siempre se platicaban cosas sobrenaturales, extraordinarias, ¿no? Recuerdo que decían que en el pueblo había muchos brujos, nahuales, ¿no? Que se convertían en animales y todo esto, que en las noches en la llanura de donde se sembraba, en las noches podías ver las fogatas donde hacían sus aquelarres. Entonces todas esas cosas me han nutrido, me han llenado y al leer la obra me fascinó. ¿Ha ido usted al cine? Al cine no, Martita. Durante el proceso del montaje, Miguel Romero, quien debutó como director con El Árbol, estrenada en el marco del centenario del natalicio de la autora poblana, afirma haber encontrado muchos secretos entre líneas y telones. Le digo que primero coma algo, luego se baña y se cambia de ropa. Yo me puse a leer muchas cosas de ella, a investigar más sobre la vida de Elena. Y pues hay un cuento, ¿no? Antes de la obra de teatro, que lleva el mismo título, que fue escrita en el 58, si no mal recuerdo. Y por supuesto el cuento es mucho más crudo de lo que puede ser la obra de teatro, mucho más crudo. Y de alguna manera la puesta en escena me basé mucho en el cuento, con el texto de la obra dramática. El Árbol, interpretada por Mahalat Sánchez y Ángeles Cruz o Miriam Bravo, alternando funciones, se presenta los lunes del 17 de septiembre al 17 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Mírese ahí. La imagen de la miseria. Y nos vamos a ir, lo vamos a hacer como es costumbre con música. El día de ayer se cumplieron 41 años de la partida de una de las voces más grandes, pero también más polémicas del mundo de la ópera. Arturo Toscanini, director de orquesta, que todavía le alcanzó a estrenar óperas a Puccini, decía que era la gran voz fea. No obstante, María Callas se convirtió en un referente indiscutible del arte lírico. Yo creo que cuando hablamos de ópera, en términos de voces femeninas, el nombre más célebre que nos viene a la mente es María Callas. Cantante griega, figura fundamental de la ópera del siglo XX. Kalageropoulos María era su apellido completo, y nos vamos a ir escuchando una de las piezas que llevó y que interpretó de manera solar, La Casta Diva de la ópera Norma de Bellini. Hasta mañana, muchas gracias. Disfrútenlo, hasta mañana. Gracias.